Saludos a todos. Estamos, como lo prometimos, con Víctor Julio Díaz Daza, un abogado laboralista maravilloso, para mí uno de los mejores consultores del Caribe y de Colombia, director también de la especialización de Derecho Laboral, con juez de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, candidato doctor de la Universidad de Salamanca, bueno, muy conocido del tema empresarial en todo el Caribe y en Colombia. Además, para los que no lo conocen, acordeonero, compositor vallenato y con un gusto exquisito para los vehículos. Ese es Víctor Julio Díaz Daza, un gran consultor, y hoy estaremos contándole a la gente lo que prometimos que son los errores más costosos que cometen los empresarios. Hola Víctor, ¿cómo estás? Omar, un placer estar aquí compartiendo contigo este espacio profesional, ya que el de la amistad tenemos muchos años de haberlo hecho. Muy importante este espacio porque el derecho laboral, Omar, es lo que más rápido se desactualiza. Hemos tenido últimamente reforma pensional, reforma laboral, cambio de jornada de trabajo, decisiones de las altas cortes. Y lo que acaba de decir es muy importante porque sobre todo los pequeños y medianos empleadores cometen errores que pueden ser muy costosos y que pueden dar al traste o terminar con un centro de trabajo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, por todo el apoyo que nos has dado siempre. Víctor, ¿te ha tocado un caso donde un solo caso laboral pone en crisis económica a toda la compañía? Sí, Omar, ahí el derecho laboral tiene muchas implicaciones económicas, pero las principales, por poner uno, es en caso de un accidente de trabajo. Porque si el trabajador está afiliado a la administradora de riesgos laborales, que es lo mínimo que debe ser el empleador, afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, si el accidente de trabajo o la enfermedad laboral ocurre por culpa suficientemente comprobada del empleador y esto origina la muerte del trabajador, estas indemnizaciones son muy costosas y pueden en algunos casos determinarse en muchos millones de pesos que pueden acabar con una empresa de un momento a otro. Esto es para las grandes compañías, para las pequeñas compañías y para los trabajadores que tienen empleados, o sea, las personas naturales que están comenzando su empresa, que veíamos que es el 85% de la fuerza laboral, son empresas de 5 personas, donde el propio empleador es trabajador. Y estos mismos riesgos es para todos. Entonces, aquí arrancamos con uno de los primeros motivos, que es el primer error que pueden cometer los empresarios, es un accidente laboral no controlado. Pues no se puede controlar los accidentes, se pueden controlar los riesgos para que no ocurran y tratar de que haya un canal de vida y un sistema de seguridad y de riesgo en el trabajo que ayude a mitigar toda la situación. Entonces, lo primero es un sistema, que los empleadores estén conscientes de los riesgos y del sistema. Sí, Omar, la invitación que me hiciste es no solamente identificar riesgos, sino solución. Entonces, en primer lugar, todo empleador debe afiliar a sus trabajadores, pequeños o medianos empleadores. Deben afiliar al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales. Pagar las cotizaciones en forma oportuna y completa. Eso es lo mínimo. Pero a pesar de eso, si el accidente ocurre por un culpa del empleador, ya no responde la administradora de riesgos laborales, responde el empleador de todos los perjuicios causados al trabajador y a su familia. Y estamos hablando de daños o perjuicios no solamente materiales, sino también morales. ¿Cómo se calcula? Con la edad del trabajador, los beneficiarios del trabajador, el salario del trabajador. ¿Cuánto dejó de producir ese trabajador en toda la expectativa de vida que tenía? Y además el impacto emocional que tuvo en su familia. Y esa cuantificación en algunos casos pueden dar más de 1.000 millones de pesos. Y no todos aquellos pequeños o medianos empleadores están en capacidad de asumir el pago de esa obligación cuando es fácilmente previsible. Okay, entonces estamos en un primer tema, vamos a ir conversando y estamos tratando de hacerlo no tan técnico para que todo el empleador lo pueda comprender. Entonces, los accidentes de trabajo, cuidar los accidentes de trabajo, establecer un sistema, riesgo, afiliarlos, sea grande o sea pequeño, no importa, tienen un deber con ello. Segundo,
hablamos y hablaste de algo importante. El derecho laboral tiene algo particular en el momento de las indemnizaciones. Víctor, ¿podría un juez medir hasta que un trabajador no pueda constantemente hacer el amor y tasarle un tema económico a causa de un accidente de trabajo? Creo que no lo pueden hacer los jueces civiles, los laborales lo podrían hacer. Sí, habría que ver, el derecho laboral es muy protector y habría que mirar el impacto porque hay otro derecho fundamental, Omar, en esto que es el libre desarrollo de la personalidad. Y en muchos casos tenemos que sopesar el derecho al trabajo y otros derechos fundamentales, como el libre desarrollo de la personalidad. Hasta dónde llega el derecho del trabajador, hasta dónde llega el derecho del empleador. Al sopesar los dos derechos, al ser un test de proporcionalidad, habrá que determinar cuáles son los límites que se le pueden establecer a un trabajador y cuándo pueden ser censurables o castigables esos hechos y las consecuencias que pueden tener. Claro. Hay algo que tienen que entender los empleadores y es que el derecho laboral, en esta jurisdicción laboral, en el momento de mirar cualquier accidente de trabajo, podría el juez ir más allá, diferente a unos temas civiles. Por eso hablaba de hacer el amor, las condiciones psicológicas, todo eso podría modificar, Víctor, la cuantía. Sí, o sea, no solamente se determinan perjuicios económicos, ¿cuáles podrían ser? Lo que esa persona dejó de producir si trabajara el resto de su vida porque falleció. Eso puede ser fácilmente cuantificado, pero hay otros perjuicios morales que no. ¿Cómo queda la persona? A veces como consecuencia del accidente de trabajo, la persona pierde el gusto, el deleitar una comida, el poder compartir con sus hijos. Algunos quedan afectados psicológicamente, el impedirle el hacer el amor de pareja. Se han presentado demandas en ese sentido y eso es cuantificable e indemnizable. Bien, entonces tenemos el primer error de los empleadores. Yo creo que uno de los otro error y el más grave y el más delicado que tienen que tener los empresarios o los empleadores o los dueños de negocio es que tienen que actualizar a sus jefes de recursos humanos y a sus abogados, porque tenemos reforma del código y reforma del procedimiento. Entonces, creo que eso es un riesgo alto. Así es, Omar. Hay un principio en derecho que dice, si dejas de estudiar, cada día será menos abogado. ¿Eso qué quiere decir? Lo que tú acabas de decir es muy cierto. El derecho laboral que tú estudiaste y que yo estudié es totalmente diferente al que tenemos hoy en día. Por poner solamente en los 2 últimos años, poco más. ¿Qué ha pasado? Se disminuyó la jornada laboral de 48 a 42 horas. De hecho, el 15 de julio de este año, la jornada pasa de 44 horas a 42 horas. Si la persona no se actualiza y sigue con una jornada superior, está dejando de pagar horas extras. Y eso es un costo que puede originar una indemnización moratoria, que es que el trabajador prácticamente recibe su salario doble, un día de salario por cada día de retardo. Entonces tenemos reforma al Código de Procedimiento Laboral. No es reforma, es un nuevo Código de Procedimiento Laboral. Hay actuaciones, hay términos que hay que cumplir, que no solamente el abogado lo debe saber, sino internamente tienen que hacerse algunas actuaciones dentro de cierto término y si no se hacen ya no se pueden hacer posteriormente. Tenemos una reforma pensional que está en revisión de la Corte Constitucional. Tenemos una reforma laboral que cambió el recargo nocturno, el recargo por trabajo en domingos y festivos, el contrato de aprendizaje, tantas obligaciones nuevas que no podemos seguir bajo el esquema anterior porque estamos exponiendo a la empresa a grandes riesgos económicos. Número 1, accidentes. Número 2, actualización permanente de tanto de jefe de recursos humanos como de tus propios abogados. Tenemos que estar actualizados para poder dar una buena consultoría, incluso no solamente nosotros los consultores, sino los abogados que tienen las empresas en cada entidad. Ese sería el segundo. Víctor, hablando de esta nueva norma del derecho laboral, te pregunto algo. Yo siempre le explicaba cuando era docente de recursos humanos, estudiaban recursos humanos, yo les explicaba a mis estudiantes que lo que decía el código en un gran porcentaje no era lo que realmente debía aplicar. Entonces ellos no entendían y me decían, doctor, pero es que aquí dice tal cosa. Y yo decía, no, porque ya la Corte ha tenido varias sentencias donde ha establecido que no es así, es así. Con estos cambios, ¿crees que eso está subsanado o no le alcanzó a los legisladores el tema? No, nunca se podrá legislar completamente un tema, porque el legislador da unas pautas,
un marco general, pero llegan los intérpretes, los abogados internos de las empresas, los abogados externos de las empresas, los jueces, los magistrados, a interpretarla. La norma, el único sistema de interpretación de una norma o la hermenéutica jurídica no consiste en leer una norma e intentar aplicarla, porque no solamente la interpretación, y discúlpame que sea tan técnico, exegética es la válida. Hay otras más. Tú puedes leer una norma y te dice, por ejemplo, el artículo 27 del Código: todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Todo. Si tú lo lees gramaticalmente, todo. Pero sin embargo, la Corte ha dicho no. Hay servicios que se puedan prestar por razones altruistas, por razones de parentesco cercanos, que no originan una remuneración. Por ponerte un ejemplo, el artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo te dice: presente código se aplica en todo el territorio de la República de Colombia a todos sus habitantes sin consideración a su nacionalidad. En todo el territorio de la República de Colombia. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajador en Colombia y lo envío temporalmente a Estados Unidos? 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Le sigo aplicando el código allá? ¿Lo retiro de la seguridad social? Ese término cuenta para efectos de cesantías y no se está aplicando en territorio colombiano. ¿Qué pasa con los que prestan sus servicios en la embajada de otros países en Colombia que no se considera territorio colombiano? Entonces no podemos hacer una interpretación simplemente de leer el código que tú siempre tienes aquí a la mano como tu mano derecha de consulta, y todos lo tenemos, porque siempre habrá que leer el código para encontrar nuevas interpretaciones, sino que necesitamos estarnos, como dijiste, uno de los puntos a analizar es la capacitación permanente y el entendimiento que le están dando a las altas cortes a determinado punto para tomar decisiones acertadas. Así es, cuidarse mucho de que lo que lees no es lo que interpreta el gerente o el jefe de recursos humanos, sino que hay una interpretación que ya se ha dado en las cortes y hay una tendencia, lo que llaman la jurisprudencia, que establece eso. Esta modificación pues no lo abarca todo. Trataron los legisladores pues como de ordenar y hacer algunos cambios que venían haciéndose en la práctica, y hacia allá sigue avanzando. Y todo el tiempo va a haber modificaciones. Víctor, yo creo que otro nivel, y aquí voy a hablarle mucho también, recuerden que yo soy consultor laboralista y soy consultor en tema público, porque también tengo mucha experiencia en el tema público. Y uno de los errores más grandes en temas laborales en las entidades públicas, ojo gerente, y también aplicado a la empresa privada, es que el empleador, el Estado, o el gerente, o el dueño o propietario, contratan a alguien con una labor y un propósito, un objetivo, un tipo de contrato. Se acercan a un consultor, a un abogado laboralista, le dicen, bueno, sí, lo puedes contratar por prestación de servicio, o lo puedes contratar por obra o labor, pero los mandos medios, los que hacen el proceso de CAM, no lo interpretan como tú lo interpretaste y ponen a esa persona de prestación de servicio a marcar horario, le mandan cartas de recomendación y las tratan como otro tipo de contrato. El contrato de prestación de servicio, claro, nunca va a ser un contrato laboral. Pero lo que quiero decir es que en lo público y también en lo privado, el empleador o el gerente escoge lo que quiere o necesita, pero los mandos medios en el trabajo operativo terminan convirtiendo a esa persona en un contrato realidad. Eso a mí me parece peligroso. Muy peligroso, Mar. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que aplica tanto al sector público como al sector privado, que es la primacía de la realidad sobre la forma. En el derecho laboral público o privado prevalece lo real sobre lo formal. Tú puedes hacer un contrato con la mejor intención, sobre todo en el sector público, o con la peor intención, o con la peor intención, o de buena fe, o de mala fe, pensando que es un contrato de prestación de servicios, pero si se da el elemento subordinación, es decir, la persona está obligada a cumplir jornada de trabajo, a cumplir órdenes, a cumplir reglamentos, ese contrato aparentemente de prestación de servicio muta a un contrato, una relación laboral, con todas las implicaciones que hay y con todas las responsabilidades del que contrató a esa persona y que expuso a esa entidad pública un riesgo de una demanda por el pago de beneficios laborales, porque en la práctica o realmente era una relación laboral y no civil o comercial.
Sí, ahí hay un tema y es importante. Yo creo que los casos que más he asesorado del tema público son supremacía de la realidad sobre la forma y cláusulas que colocan en los contratos que no sirven para nada, para que lo entiendan poco técnicamente, diciéndolo poco técnico. Entonces yo creo que ahí hay un riesgo fundamental y es que no todo lo que coloques en el contrato tiene validez porque piensan los empleadores que colocándolo en el contrato, exclusividad, lo que quieran ponerle en el contrato, porque como dicen los abogados, el papel aguanta todo, pero realmente tiene que tener en cuenta la realidad. Lo importante es lo que vive el trabajador, lo que hace y cómo lo coordinas. Sí, los derechos laborales son irrenunciables, son normas de orden público. Entonces, se entiende que la persona, el empleado o el presunto contratista, cuando se convierte en un verdadero trabajador, por mucho que se haya obligado, si la norma va en contra de las disposiciones, si el acuerdo va en contra de las disposiciones legales, no produce ningún efecto. Por ejemplo, yo puedo contratar a una persona y ofrecerle menos del salario mínimo. Y la persona acepta y me firma, pero después me puede reclamar la diferencia, a pesar de que haya firmado voluntariamente, autenticado su firma. Si realmente se determina que hay un contrato de trabajo o una vinculación laboral, y yo dije que no, y puse algunas cláusulas que las partes expresamente manifiestan que el vínculo fue administrativo, que no hay subordinación, que no hay lugar al pago de prestaciones sociales, pero se demuestra que hubo subordinación, esas cláusulas no producen validez y la persona, a pesar del acuerdo, podría demandar. Voy a irme a casos particulares porque sé que les gusta esta forma a los empleadores y a los trabajadores y a los empresarios, que son los que están escuchando esto. Caso particular, cliente, obviamente no estaba bien asesorado y decide pagarle las cesantías a alguien cada 2 años o cada 3 años. Pedrito, venga, cuánto lo liquido, interese, tome su cesantía y llévesela. Cuando termina la relación laboral, a los 15 años, 10 años, no recuerdo, porque fue hace mucho tiempo, y voy a coger el caso para defenderlo, efectivamente el señor le mandó, y el juez dijo, oiga, esas cesantías que le pagaron no se dan como no pagas, perdió su platica, porque el principio de las cesantías es para cuando queda cesante y a través de los fondos que lo utilizan para temas de pero el principio, eso nació para eso, el principio del legislador es para cuando quede cesante. Entonces la persona estaba cesante, pero había un pago adelantado. ¿Cómo ves eso y realmente qué ha pasado? Ese es un buen ejemplo para poder entender a veces el propósito y la filosofía del derecho laboral. Tú lo acabas de decir muy bien. Cesantías es para cuando el trabajador quede cesante y tenga una suma adicional, porque ya no va a trabajar durante un tiempo, para que pueda atender sus necesidades. La ley dice, norma general, usted solamente la puede pagar cuando termine el contrato. Pueden haber pagos parciales, pero para eventos específicos en la ley, compra de un lote del trabajador o de su cónyuge o compañera permanente, para mejorar en una vivienda, para comprar vivienda, para liberarla de gravámenes o para estudios del trabajador o de su familia, solamente para esos eventos. El trabajador puede tener una grave calamidad doméstica, un familiar muy cercano, no la pueden atender en la EPS por cualquier motivo, y él decide pedir sus cesantías para atender esa operación y salvar la vida de su ser querido. Desafortunadamente no se puede entregar porque la ley no lo permite. Y si lo entrega, la ley dice no puede repetir contra el trabajador lo pagado. ¿Qué quiere decir? No le puede pedir al trabajador que le devuelva. Hay alguna tendencia, una creencia que dice es que esa plata es del trabajador y si él se la quiere que se la entreguen, yo se la entrego. Sí es del trabajador, pero solamente la puede entregar cuando lo dice la ley. Mira el caso que tú expusiste. Eso fue hace muchos años. Uno podría pensar, eso está prescrito porque ya pasaron más de 3 años desde cuando se le dieron, pero la cesantía, el término de prescripción, comienza cuando termina el contrato de trabajo. Y además tiene otras consecuencias. Si las cesantías no se depositan antes del 15 de febrero del otro año, porque se le entregué al trabajador o por cualquier otro motivo, porque no pudes entregarla, se origina lo que se llama indemnización moratoria, que es pagarle al trabajador un día de salario por cada día de retardo. Entonces,
no cumplir con las obligaciones laborales, ya sea porque el abogado, el de talento humano, no tenga la información adecuada, puede llevar a la empresa a cometer errores. Esto se puede solucionar de manera preventiva. El derecho es como la medicina, preventiva o curativa. Si te llega a una persona comenzando un cáncer, puede ser curado, pero si le llega a una etapa terminal, es muy difícil. Entonces, Omar, ahí es donde juega el papel muy importante del asesor, que advierte, identifica riesgos, corrige los riesgos para que el empleador se ajuste a la ley y no esos errores lo lleven a arriesgar su patrimonio, su empresa, que puede llevar a la terminación o al cierre de la misma. Vamos con otro caso. A ver si de pronto así motivamos que la gente no se despegue todavía. Un trabajador, me llaman y resulta que mi cliente, aquí hablamos como dice en TikTok Víctor, escuchamos más no buscamos. Un cliente, él le pagaba a su trabajador, un ingeniero, oye, y cada año le daba una plata adicional porque el trabajador era muy bueno. Al final, cuando me pregunta y dice cuál es su salario, cómo lo liquidamos, porque ya va a salir, y yo liquídelo e inclúyale esos 2 o 3 millones de pesos que le daba cada año dentro de eso para que no tenga problemas. ¿Cómo? Pero eso era un regalo que yo le hacía. Sí, pero es que terminó siendo usual. Incluso creo que hasta han dicho algunos jueces que cuando una sola vez, pero no lo tengo claro, pero como había sido consecutivo, estaba más claro que el agua. Si le doy una bonificación en dinero una vez al año, se constituye en parte del salario al final de la liquidación. ¿Es correcto? Sí, la ley dice, define salario como lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. Había una discusión, ¿qué es directo? ¿Qué es indirecto? Porque puede serlo o no puede serlo. Si yo se lo doy, la habitualidad es un criterio que puede servir, no necesariamente, pero puede servir para identificar si el concepto es salarial o no salarial. Entonces podría ser salario, no me atrevo a afirmarlo categóricamente, porque se dio por una sola vez o por 2 veces, no, porque no depende necesariamente de la periodicidad, sino del por qué se lo estoy dando al trabajador. Entonces mira lo importante de tu pregunta. Eso permite, porque me pueden decir, si eso es así y yo tengo ese riesgo, yo no le voy a dar más bonificaciones a los trabajadores. Y no, no es el hecho. Sí se le pueden dar, pero hay que hacerlo bien y preventivamente. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, si eso es una especie de participación de utilidades. La ley dice que la participación de utilidades no es salario. Entonces se puede dar como una participación de utilidades. O dos, la ley también permite que las partes pueden acordar expresamente que aquellas bonificaciones habituales u ocasionales, si las partes expresamente acuerdan que no tienen connotación salarial, no lo tendrán. Entonces habrá que determinar primero si el concepto corresponde a una contraprestación directa del servicio. Segundo, hacer acuerdos no salariales expresos de esas bonificaciones para no tener el riesgo que si es salario, quedaron mal liquidadas las prestaciones sociales y hay lugar a cesantías, sino tener la confianza, la tranquilidad que el trabajador que contribuyó con el éxito de esa empresa reciba una suma adicional y que el empleador no tenga riesgo que le digan que esa suma sea salario con esas implicaciones tan gravosas si llegara un juez a considerar que ese beneficio era salarial. Doctor Víctor, hágalo, pero haga las cosas bien. Todo depende cómo es asesorado el gerente en estas decisiones, pero puede pasar, puede pasar. He tratado de traer casos particulares que ayuden a alertar y que los empresarios puedan aprender. Cuando comenzamos o decidimos realizar este charla conversatorio para nuestros invitados, hablamos de que uno de los riesgos más importantes era la indemnización moratoria. Sí, esta es una figura del derecho laboral. Algunos dicen que es desproporcionada. ¿Por qué? Porque si yo te debo a ti una suma de dinero, yo te debo pagar esa suma más los correspondientes intereses. Y es algo proporcional a lo dejado de pagar. Pero la indemnización moratoria no funciona así. La indemnización moratoria, hay dos casos que la originan. Uno, cuando termina el contrato, o sea, el día en que termina el contrato, no un mes, ni 2 meses, ni 3 meses después.
Al trabajador hay que pagarle lo que se le debe por salarios y prestaciones sociales. Si no se le paga, se origina esa figura que es pagarle un día de salario por cada día de retiro. Es decir, como si el trabajador siguiera recibiendo su salario después de terminar el contrato de trabajo. Esto es hasta por 24 meses, salvo que el trabajador devenga el salario mínimo. Si devenga el salario mínimo, no queda limitado a 24 meses. Pero en el primer caso, que sí devenga más del salario mínimo, después del mes 24 se originan intereses moratorios a la tasa más alta certificado por la Superintendencia Financiera. O sea, es una obligación muy onerosa. Proponerte un ejemplo, ya que tú eres muy práctico en tus análisis jurídicos, muy profundos y muy prácticos. ¿Qué quiere decir? Una persona tiene un salario de 100,000 pesos diarios, o sea, 3 millones de pesos, por poner un ejemplo. Y terminó el contrato de trabajo y no le pagaron las prestaciones sociales, o no se las pagaron completas, o le hicieron descuentos no autorizados. La persona puede reclamar que le sigan pagando 3 millones de pesos mensuales, hasta cuando se lo paguen, y si pasan 24 meses, 24 meses. 3 millones mensuales, en un año son 36 millones, 24 meses, 72 millones. O sea, estamos hablando de que por no pagar las prestaciones sociales, que costaran 1 o 2 millones de pesos, tengo que pagar 72 millones de pesos más los intereses moratorios. Y hago un ejemplo con 3 millones de pesos. En la medida que el trabajador devenga más, pues se nota mucho más el impacto de la indemnización moratoria en una empresa. Que si estamos hablando de 100 millones de pesos, como dijiste al comienzo, una empresa de 5 o menos trabajadores, ¿cuánto nos puede costar eso y cuál es el impacto que tiene eso en la empresa? Y además, Omar, se origina con las cesantías que tocaste el tema hace poco. Antes del 15 de febrero de cada año, el empleador tiene que depositar las cesantías en forma completa en el fondo escogido por el trabajador. Y si no la deposita, también se origina la indemnización moratoria, y aquí sea más grave, porque tiene que estar pagando el salario porque el contrato está vigente, 3 millones de pesos en el caso del ejemplo, más 3 millones de pesos adicionales por indemnización moratoria. O sea, un error muy costoso cuando es fácilmente solucionable. Dos preguntas. Trato de pensar como el empresario y el pequeño empresario. Acostumbran a pagar. La liquidación son 20 millones de pesos. Aquí tienes 5 millones. Después tienes 5 y los últimos 10 se demoran mucho tiempo. ¿Qué pasa ahí? Se causa porque es cuando tiene que pagarlo de forma completa, cuando termina el contrato. El pago parcial no lo exonera. Lo único que exonera de la indemnización moratoria es que el empleador actuó de buena fe, pero desconocer las normas laborales no es buena fe. ¿Qué puede ser buena fe? Cuando discutes lo que dijiste también hace un momento, un contrato realidad. Si hay un contrato de trabajo o no lo hay. Y cuando se discute con razones serias y atendibles que no lo hay, el juzgador, el juez, puede exonerar de la indemnización moratoria. Pero el no cumplir con las obligaciones laborales, como es pagar el día en que termine el contrato las prestaciones sociales, no lo exonera de la indemnización moratoria. En el argot o en el trabajo hay muchos abogados laboralistas que le dicen a sus clientes, en este caso particular, que no se preocupen porque el trabajador tiene que probar en un proceso la mala fe. Y los jueces son difíciles en este tema. Mi recomendación, y espero también la tuya, Víctor, concéntrese en evitar cualquier tipo de riesgo. No permita que algo que puede solucionar haciendo un esfuerzo se le convierta, primero, en un tema millonario y segundo, algo que tenga que debatir un juez que termine perjudicándolo. ¿Qué piensas sobre la posición de los jueces en el tema de probar la mala fe y la buena fe en estos casos? Que la buena fe la tiene que probar el empleador. Tiene que decir, yo no pagué prestaciones sociales porque creía que ese era un contrato de prestación de servicios. Aquí está el contrato de prestación de servicios y trata de demostrar de manera contundente que no lo hubo. Porque se parte de la base, porque el artículo 83 de la Constitución habla de la buena fe. Pero aquí en este caso se invierte. Quien tiene que probar la buena fe es el empleador
Y en última, quien dice que sí hay buena fe o no hay buena fe es el juzgador. Así que no podemos tomar decisiones pensando en que el juez pueda considerar con la conducta de buena fe porque el riesgo es muy alto. Vamos a resumir. Vamos a resumir, Víctor, y ayúdame. El primero y el riesgo, no, de pronto no está en categoría de los más altos, sino que vamos a enumerarlo. El primero. Accidentes de trabajo, todo lo relacionado con la seguridad del trabajador y de tomar las medidas preventivas para evitar accidentes de trabajo. El segundo es la actualización y preparación ante todas las modificaciones. Consiga un buen consultor, alguien que pueda estar actualizado todo el tiempo. Incluso los abogados como también la jefe de recursos humanos. El tercero. El tercero es pagar las prestaciones sociales como corresponda, en la forma como lo determina la ley, porque si no lo pagan, y eso va en línea con otro que vimos últimamente, que es la indemnización moratoria, se causa la indemnización moratoria. El otro que hablamos fue la primacía de la realidad sobre la forma. Señores empleadores y gerentes, aquí lo que miran los jueces es la realidad del comportamiento del trabajador y su relación real de trabajo. El papel y lo que se escriba, que algunos abogados lo hacen de manera ligera, eso no sirve para nada. También hablamos de las cláusulas ineficaces. Las cláusulas salariales o no salariales, o sea que los beneficios que le pueden dar al trabajador en algún momento se pueden considerar como salario con unas implicaciones muy delicadas. Incluso el no pagarlas, que creo que también lo mencionaste ya, no pagar las cesantías a tiempo, pagarlas de manera parcial, establecer unas bonificaciones y un control y una calidad, una asesoría correcta que se puede terminar convirtiendo en salario. Sí, y yo quiero agregar en esta misma charla que tenemos, Omar, algo que estableció la reforma laboral, la ley 2466 del 2025, que es los procesos disciplinarios. Eso quedó plenamente reglamentado en la ley y lleva que el reglamento interno de trabajo, porque también analizamos al comienzo cuáles son los cambios que han introducido. Los empleadores tienen que modificar su reglamento interno de trabajo a más tardar el 25 de junio de este año. Si no, pueden ser multados por el Ministerio del Trabajo, con todos los cambios que se han producido. Entonces, en ese reglamento interno deben quedar el procedimiento disciplinario que se aplique en esa empresa, y ya la ley contempla uno, y se establece que si no se sigue ese procedimiento disciplinario, y ahora al trabajador hay que darle la oportunidad de impugnar esa decisión a través de recursos, y si no se sigue ese procedimiento, no produce ningún efecto la sanción disciplinaria que se imponga el trabajo. Entonces aquí nos desprenden unas obligaciones muy, muy importantes. Primero, actualizar el reglamento interno de trabajo para ajustarlo a disposiciones de las nuevas normas. Segundo, seguir los procedimientos disciplinarios, los procedimientos para aplicar sanciones disciplinarias, so pena que sean nulos por violar cualquiera de las disposiciones que allí se establece. Por ejemplo, Omar, la ley dice que yo no puedo llamar ahora al trabajador a descargo dentro de los 5 días primeros, de los primeros 5 días de cometido el hecho. Si yo lo llamo el tercer día, puede que la sanción no produzca efecto, cuando lo puedo llamar 2 días más tarde. Entonces, qué importante es el capacitar a las personas que manejan los procedimientos disciplinarios para no cometer estos errores. Hay empresas grandes que tienen despido por justa causa y permiten la segunda instancia y dice, si no está de acuerdo, haga la reclamación, pero en el efecto devolutivo, que quiere decir que no suspende la decisión de despido. ¿Es permitido? Es buena la pregunta, ¿por qué? Porque el despido no es una sanción disciplinaria. Una sanción disciplinaria busca que el trabajador no vuelva a cometer ese hecho. Pero la relación continúa. Si me permites hacer un comparativo con el fútbol, es como una tarjeta amarilla. No es tan grave para que expulsar al trabajador. Y el despido es una tarjeta roja. Entonces, el despido no es una sanción disciplinaria. No hay que seguir ese procedimiento que está en la ley como tal, pero sí hay que escuchar al trabajador en descargo. No como consecuencia de la reforma laboral,
sino como consecuencia del debido proceso, que es un derecho constitucional. Entonces hay que darle al trabajador la posibilidad que exprese las razones por las cuales cometió el hecho. Este es un derecho para el trabajador. Puede renunciar a él si quiere, pero al menos le debo dar la oportunidad, y generalmente el despido no admite recursos a menos, como tú dices, que la empresa expresamente se establezca que sí lo permite. Pero sí hay que escuchar en descargo al trabajador, por muy evidente que sea el hecho. El trabajador le pegó al jefe delante de 20 personas. Yo lo debo escuchar en descargos. Y esa ha venido siendo la recomendación de la Corte de no despedir sin escuchar el cumplimiento